Me llamo Luis, artísticamente Luis Guitarra, soy de Madrid, he vivido aquí desde prácticamente siempre, aunque ahora ya viajo muchísimo por otros sitios. Llevo tocando la guitarra muchos años, la primera vez que empecé fue con 6 años, una guitarra que me regalaron los Reyes, y lo que pasa es que solo hasta los 14 empiezo a aprender a tocarla, ¿no? Y desde entonces, desde los 14-15 años, empiezo a componer, ¿no? Y a intentar pues, que las canciones sirvan para expresar, ¿no? lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo veo. Lo primero de todo fue la luz. Lo primero de todo fue la luz. Lo primero de todo... Yo creo que evangelizar en realidad es propiciar el encuentro entre Dios y las personas, ¿no? Y para eso la música es fantástico, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Porque te permite llegar al corazón del otro y allí contarle cosas, ¿no? O allí mostrarle experiencias o allí hacerle que sienta algo, ¿no? La música, como cualquier arte, evita el filtro de la razón. O sea, yo te estoy cantando una canción y tú no la estás escuchando con la razón, con la inteligencia, la estás escuchando desde otro lado, ¿no? Y entonces, por eso se convierte en una herramienta muy buena para llegar a un punto donde yo creo que Dios nos habla a todos, ¿no? En los deseos profundos, en lo más interno del hombre, ahí es donde Dios nos dice las cosas, yo creo, trascendentales para cada persona, ¿no? Y la música te permite llegar a ese sitio, ¿no? Entonces, mi experiencia es eso, ¿no? Canciones, yo escribo canciones que hacen o que posibilitan que la persona mire a su alrededor y también se mira hacia adentro, ¿no? Y en ese mirar a su alrededor, en ese mirarse hacia adentro, yo creo que muchas veces, ¿no? Cuando la persona lo necesita, cuando está preparada, claro que se encuentra con Dios. Te quiero, luego nació el deseo, luego alguna canción. Bajo ese cielo estrellado. Bueno, cuando yo empiezo con la música, empiezo, supongo porque en mi casa escucho cantar, a mí me gusta cantar, eso es lo que yo empiezo al principio, ¿no? A cantar. Me doy cuenta muy pronto que, claro, en los campamentos, en los grupos de jóvenes en los que estoy, se canta lo que quiere el de la guitarra o lo que sabe el de la guitarra, ¿no? Entonces mi paso a la guitarra es un poco para poder tocar yo las canciones que quiero cantar, ¿no? Y no depender de otras personas, ¿no? Pero mi primera vocación yo creo que es la de cantar y la de escribir. Desde muy jovencito también me recuerdo escribiendo poesías para el colegio, concursos y cositas así, ¿no? Y ahí es en la adolescencia cuando unifico todas estas facetas, ¿no? Y desde la guitarra, desde la música, a uno la poesía, a uno la forma de canción, y empiezo a mostrarla a quienes están a mi alrededor, ¿no? Sin mayor idea. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a la música o que me iba a dedicar a lo que hago ahora, ¿no? Cuando yo era joven, pues bueno, había cosas que no quería hacer, que no quería estudiar, pero tampoco sabía muy bien lo que quería estudiar, ¿no? Así que desde siempre, ¿no? Yo he notado una vocación por ir mirando a lo que hay a mi alrededor y por acercarme a lo mejor a las situaciones donde la desigualdad, donde la injusticia, donde la pobreza se hace más presente, ¿no? Pronto me doy cuenta que con la música se puede contar muy bien esto que está pasando, esto que yo veo a mi alrededor, esto que a mí me impacta, y se puede también acompañar esas realidades, ¿no? Para mí una de las cosas más bonitas es esa, ¿no? Ir a cantar a lugares, a sitios donde pues a lo mejor no llega siempre el arte, y bueno, pues hacerte presente con la gente humilde, con la gente sencilla, con la gente de las cárceles, con la gente, y también con los voluntarios que están en esas realidades, yo digo, con las personas que se están dejando la vida en eso, ¿no? La música en ese aspecto yo la empiezo a trabajar hacia allí, ¿no? Empiezan a salirme canciones que hablan de estas realidades, que hablan de las personas que están ahí, que hablan de lo que me impactan a mí, de cómo yo quiero hacerme vulnerable a esto que veo a mi alrededor, ¿no? Haz de mí lo que quieras.
formación, yo estudio música, estudio guitarra clásica y estudio también periodismo. Y trabajo un poquito en la agencia EFE para hacer televisión, precisamente, ¿no? Los informativos de un canal de televisión. Y bueno, y luego de repente me llaman desde una ONG, de los Hermanos de San Juan de Dios, y me pongo ahí a colaborar con ellos, a trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, de esta pequeña organización yo soy el coordinador de proyectos, y esto me hace viajar a distintos lugares de África y de América Latina para hacer el seguimiento, para identificar proyectos, para visitar hospitales, bueno, distintas realidades, ¿no? Entonces, en esos viajes, claro, yo me doy cuenta de una visión mucho más amplia a la que una persona suele tener cuando vive en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, ¿no? Y esa amplitud de miras a mí me sirve, ¿no? Me sirve para darme cuenta de, por ejemplo, que todo lo que hay a mi alrededor, todo tiene que ver conmigo, y con todos, no solo conmigo, ¿no? Y que yo quiero que sea así, no digo, no, eso tiene que ser. Y también, como a veces digo, ¿no? Que lo que yo vivo, cualquier cosa que vivo, también eso influye en los demás, ¿no? No puedo entender que no, mi forma de consumo, mi forma de vida, eso no afecta a los demás, claro que afecta, ¿no? Y a veces a personas de miles de kilómetros, ¿no? De esas experiencias que voy cogiendo, pues algunas se convierten en canciones, ¿no? Quizá una muy significativa es una de las canciones más difundidas, que es la canción de Quién, que es una canción que yo empiezo a escribir en el aeropuerto de Lima. Había estado en un viaje en Ecuador y en Perú, visitando sobre todo hospitales donde había muchos niños con parálisis cerebral. Después de unas semanas conociendo esa realidad, yo ya vuelvo hacia España. Y en el aeropuerto de Lima me viene la primera frase de esta canción. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿No? Es una realidad que yo he visto, ¿no? El silencio que hay a veces de estos niños enfermos, ¿no? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? Yo soy una persona que desde joven participo en grupos de parroquias, en comunidades de iglesias populares, de barrio, ¿no? Y eso me hace estar en determinados sitios, y me hace estar en determinados ambientes, y me habla de un proyecto de Jesús, ¿no? Y de quiénes son los favoritos de Dios y en quién hay que poner la principal atención. Y yo eso lo tengo a lo mejor desde la teoría, desde lo que me han explicado, desde el deseo de querer vivir eso, ¿no? Y la música posiblemente es lo que me posibilita el darme cuenta que sí, que se puede vivir, que se puede experimentar y que se puede contar a los otros, ¿no? El tercer disco que grabo tiene una canción que se llama Desaprender, porque hay una canción que se llama Desaprender la guerra. Esta canción se graba y, bueno, pues un buen día me cruzo con una persona, un periodista de una televisión de Telemadrid, que me dice que quiere hacer un vídeo de esa canción, que si a mí no se me ha ocurrido hacerlo, yo la verdad es que no se me había ocurrido, y me hace una propuesta de un vídeo de cómo desaprender la guerra. Él lo entiende como ver la guerra hacia atrás, ¿no? Y cómo se puede ver esa guerra hacia atrás y se puede ver también hacia adentro, a ver las peleas que cada uno lleva por dentro, ¿no? Entonces hace un vídeo que cuando yo lo veo me quedo, digo, esto es una joya, o sea, es muy bonito el vídeo, digo, esto no puede quedarse solo aquí. Entonces empezamos a recoger experiencias de gente que ha trabajado esa canción en colegios, con profesores que me habían escrito, pues he usado esta canción, con cosas dinámicas que había hecho yo, las empezamos a recoger y nos damos cuenta que hay un material que puede acompañar a ese vídeo, ¿no? Entonces hacemos una guía de visualización, hacemos una guía de materiales para trabajar en colegios, sobre todo lo hacen en el Día de la Paz. Entonces es un material que desde esa canción o desde otras muchas que se proponen, canciones, poemas, libros, películas, se puede trabajar todo lo referente a la educación para la paz, ¿no? Desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias. A veces en los coles me dicen, ese verbo no existe, desaprender. No existe, ¿no? Entonces, claro que existe. Lo que pasa es que todavía a lo mejor no hemos tenido la necesidad
de usarlo, ¿no? Desaprender es un verbo que yo creo que hay 2 o 3 veces en la vida que uno no necesita tirar de él. Tú estás aprendiendo en la vida durante mucho tiempo, pero de vez en cuando necesitas tirar de ese verbo, ¿no? Y en el caso de la guerra yo creo que es una necesidad universal y que por desgracia debemos actualizar cada día casi, ¿no? El primero de los discos que grabo se llama Como tú, como yo, que también toma el nombre de una canción, y luego esto da nombre a una pequeña ONG que es la que se encarga de canalizar las aportaciones y los fondos que llegan de los discos que se editan, de los libros, de los materiales, que no son solo míos. En esta pequeña ONG, Como tú, como yo, colaboran también otra gente con distintos materiales, ¿no? que se distribuyen siempre desde esta idea del precio libre. Los proyectos que se gestionan desde Como tú, como yo, que es donde se aplican los fondos que se han recogido de los discos y de los materiales, este tipo de proyectos, pues hay proyectos de sensibilización, en España sobre todo, que es toda la creación de materiales, la presencia en centros escolares, charlas, talleres, todo esto, se hace mucha actividad con eso. Y luego se financian proyectos de microcréditos, también aquí en España, de apoyo a personas que salen de la cárcel. Hay una comunidad donde personas que salen de la cárcel antes de integrarse de nuevo en la sociedad, pues pasan por una pequeña comunidad que está en Cantabria. Y luego también se financian proyectos de educación y de salud en algunos países de África y América Latina. Son realidades concretas, son realidades sencillas, cercanas, y yo creo que funcionan, ¿no? Y que hacen que la gente entienda, ¿no? Que la música en ese momento es el pretexto para compartir, ¿no? Yo te canto, yo te hago llegar un disco y tú aportas lo que buenamente quieras o lo que quieras compartir, sabiendo que no estás pagando ese disco, sino que lo que estás haciendo es colaborar con lo que tú quieres a estos tipos de proyectos, ¿no? De forma que hay gente que da un poquito y hay gente que da muchísimo, porque no se trata de pagar un precio, sino cada uno que le dé valor a esos materiales, ¿no? De algún modo sé que todo va a ir bien.